Hope step, one more chance. Hey, bésame lento, mueve tu colita, cántame el ritmo de cada caricia. Déjalo ser la esperanza de mi ventana, quiero ir a una porcelanaria. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Rompe tu amor en esta noche divertida, ese sentimiento no tendrá final. Bésame lento, mueve tu colita, para olvidar toda tu miseria. Siente que dice que esto va en serio, nunca te olvides que yo soy mi dueña. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Enamorarme solo me ha hecho daño, así que solo quiero un dime de diversión. Okay. Las llanuras a las afueras del reino de Melromark se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con un bosque sirviendo de telón de fondo. La hierba era tan alta que llegaba hasta las rodillas de los aventureros, con la obvia excepción de Heltra. La heroína de la espada dejó que el aire puro y fresco llenara sus pulmones. El olor del pasto y la tierra húmeda resultaba reconfortante para la mayoría. Para ella también. Bueno, ¿qué sigue?, preguntó Heltra, mirando a su grupo. Nos adentraremos en el bosque para cazar algunos monstruos y subir de nivel. Con usted a nuestro lado, los enemigos más grandes no deberían ser un problema, respondió Bacta, como si fuera lo más evidente del mundo. Entonces, farmear XP, murmuró Heltra. Bueno, suena bien. Sus orejas se movieron de pronto, captando un sonido peculiar. El crujir de la maleza, y algo que rebotaba. De entre la hierba alta emergió lo que parecía una pelota anaranjada con rostro, ocupando casi toda su superficie. Saltó directo hacia Heltra, intentando morderla. El monstruo reventó al impactar contra ella. ¿Eh?, murmuró Heltra, sin haber sentido más que un leve toque. Más criaturas salieron de entre los matorrales, lanzándose contra la orca con idéntico resultado. Estallaban una tras otra, mientras múltiples notificaciones de experiencia aparecían ante ella. Notó también que sus compañeros recibían parte de esa experiencia. Curioso, ¿acaso compartían XP? ¿Qué se supone que son estas cosas?, preguntó, atrapando uno de los monstruos en el aire con una mano. La criatura intentó mordisquearla inútilmente. Son monstruos de bajo nivel. Se les conoce como globos, explicó Marta, mientras Aiden recogía los restos y los guardaba en una bolsa. ¿Qué haces?, preguntó Heltra, aplastando el que tenía en la mano sin esfuerzo. Conozco a un par de comerciantes que pagarían bien por esto, respondió Aiden. Su piel gomosa se usa para lonas, revestimientos, incluso juguetes para niños. Alzó ligeramente las cejas, con una media sonrisa. Normalmente se venden por 1 o 2 monedas de cobre, pero con la suficiente persuasión, pueden valer más. Heltra recordó la bolsa de monedas que llevaba consigo. Entonces, ¿cuánto cobre hay en una moneda de plata? 100 de cobre hacen una de plata, y 100 de plata hacen una de oro, explicó Aiden, incorporándose antes de retomar el camino hacia el bosque. El grupo avanzó entre la hierba, siendo atacado de vez en cuando por aquellos monstruos globo, que no representaban ningún peligro, especialmente cuando seguían reventando al menor contacto con Heltra. Una vez se aproximaron a la entrada del bosque, el grupo que acompañaba a Heltra se puso en formación. Bacta sacó un escudo circular y se colocó ligeramente detrás de ella. Tercia avanzó al frente, con Marta justo a su espalda, mientras Alden cubría la retaguardia. La coordinación fue tan rápida y precisa que a Heltra no le habría sorprendido que ya hubieran trabajado juntos antes, aunque, pensándolo bien, quizá era simplemente una formación bastante lógica. Bacta es el tanque. Tercia el DPS. Marta es apoyo, y Alden cubre la retaguardia. Saben lo que hacen. Heltra avanzó con cuidado, apartando ramas y procurando no pisar nada que pudiera delatar su posición. Ya han pasado por estos bosques, ¿verdad?, preguntó en voz alta. Cuéntenme, ¿qué podemos encontrar por aquí? Naturalmente, hay algunos monstruos débiles. Dinero fácil, respondió Bacta con simpleza. Aunque, con las olas, a veces aparecen criaturas de mayor nivel, desplazadas de su territorio. ¿Desplazadas?, preguntó Heltra, curiosa. Después de todo, en su mundo eso era común. Depredadores y herbívoros siendo forzados a migrar por competencia. En efecto, continuó Bacta. Como la reina conejo que habitaba más al sur. Terminó llegando a estas tierras, aunque aún no hemos encontrado su nido.
Suelen ser una molestia, especialmente para los novatos, añadió Alden, con evidente fastidio. Sobre todo cuando casi cualquier ataque te tumba, murmuró Tercia con burla. Alden soltó un suspiro, irritado. Así que funcionan como animales, pensó Heltra, intrigada. Me pregunto cómo habrán evolucionado para ser así. Supongo que la magia influye bastante. Caminaron durante un buen rato, adentrándose en el bosque sin encontrar mayores amenazas, más allá de algunos globos y uno que otro conejo con cuernos. Crías o variantes de la reina conejo que se había sentado en la zona. Por un momento, todo parecía tranquilo. Demasiado. Heltra no pudo evitar sentirse incómoda con tanta gente a su alrededor, observándola. Por un instante consideró iniciar una conversación, quizá algún comentario ligero para romper el hielo. No. Conociéndose, probablemente lo empeoraría. Sus oídos, al igual que los de Alden, captaron algo. Pisadas. Pesadas. Como las de algún animal grande moviéndose entre la maleza. Las hojas se sacudían a su alrededor, revelando una presencia que no intentaba ocultarse demasiado. Heltra entrecerró los ojos y apretó el mango de su espada. Bacta alzó su escudo. Tercia adoptó su postura de combate. Marta abrió su libro de hechizos. Alden desenvainó sus dagas. El bosque dejó de sentirse tranquilo. De entre la maleza emergieron lobos de cuerpo delgado y pelaje oscuro, pero no era un pelaje normal. Finas púas recorrían sus lomos, tensándose como agujas listas para clavarse. Cada uno medía casi lo mismo que un humano alto, al menos hasta los hombros. Y detrás de ellos, uno más grande avanzó sin prisa. Sus espinas eran más largas, más densas, formando una silueta que recordaba una corona de espinas. No era solo otro lobo, era el que mandaba. Carajo, Needle Wolves, murmuró Bacta, conteniendo la voz. El grupo entero se tensó. Ninguno quería mostrar miedo, pero la manada, de casi 15 individuos, ya los estaba rodeando, esperando la más mínima provocación. No deberían estar tan cerca de la capital, susurró Alden, sin apartar la vista de los movimientos a su alrededor. Deberías decirles eso a ellos, chilló Tercia, nerviosa mas no temerosa. Heltra alzó ligeramente su arma usando espada informática, y activó la magia de estado sobre los animales. Nombre: Lobo Aguja, Needle Wolf, nivel 8-12, se requiere un nivel superior para ver más estadísticas, ahora lo entendía. Monstruos de nivel medio, más altos que el suyo y el de sus compañeros. Sintió una punzada de tensión recorrerle el cuerpo. Sin pensarlo demasiado, cambió de arma. Su espada se transformó con un chasquido seco en su forma de látigo cargador. Ese sonido fue suficiente. Los lobos se lanzaron al ataque. ¡Ah! Heltra se sobresaltó. Quiso gritar por la sorpresa, pero de su garganta orca solo salió un rugido de guerra. Uno de los lobos saltó directo hacia ella. Heltra reaccionó por instinto, balanceó el brazo. ¡Slash! El látigo impactó de lleno. La fuerza del golpe fue brutal. La mandíbula del lobo salió despedida en el acto. Un segundo después, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo con violencia, carbonizándolo desde dentro, hasta hacerlo estallar. El bosque quedó en silencio por una fracción de segundo. Fue lo único que dijo Heltra, procesando no lo grotesco de la escena, sino la fuerza que ahora liberaba. No esperaba que aquel lobo explotara. Su asombro fue tal que no se dio cuenta de la gran cantidad de experiencia que había ganado, ni del resto de los lobos, cuyas púas se erizaron al unísono antes de lanzarse de forma caótica contra los aventureros, buscando vengar a los suyos. Formación. Gruñó Bacta, alzando el escudo. Dos lobos se abalanzaron contra él al mismo tiempo. Clan. El impacto lo obligó a retroceder medio paso. Las púas rozaron el metal, arrancando chispas. TCH, pegan más fuerte de lo que parecen. A la derecha, otro par rodeó a Tercia. No se queden quietos, advirtió Alden. Uno saltó bajo. El otro, alto. Coordinados. Tercia giró sobre sí misma, esquivando al primero por centímetros, pero el segundo logró rozarle el hombro. ¡Ag! Las púas dejaron una línea de sangre. Aprovechando su giro, la joven artista marcial logró lanzar una patada al vientre del animal, enviándolo varios metros lejos de ella. Tercia. Exclamó Marta, levantando su libro.
Un círculo mágico verde se formó bajo sus pies. ¡Eal! Una luz suave envolvió la herida, cerrándola parcialmente. ¡Gracias! Mientras tanto, Alden desapareció entre las sombras del grupo. Un segundo después, THK. Una daga se clavó en el costado de un lobo que intentaba rodearlos. No se agrupen demasiado, murmuró, reapareciendo detrás de otro. Heltra, por su parte, apenas había terminado de procesar lo que acababa de hacer, cuando 3 lobos más ya venían hacia ella. Uno saltó directo al cuello, otro, a las piernas. El tercero, esperó. Heltra retrocedió medio paso y giró el látigo. Crack. El primero fue repelido en el aire, pero el segundo logró impactar. Sus púas rozaron la piel de Heltra. TCH. No dolió demasiado, pero lo sintió. Molesto, como el piquete de un mosquito o el roce de una aguja fina, no había perdido HP. El tercero aprovechó ese instante. Saltó. Heltra. Gritó Bacta. Demasiado tarde. El lobo estaba a centímetros de su rostro. Y entonces, ¡boom! Heltra lo tomó del hocico, ignorando los dientes del animal sobre su piel, y lo estampó con fuerza contra el suelo. El golpe, tan brutal como cabría esperar de un orco, fue devastador. La columna del animal se partió y quedó aplastado como una bestia atropellada. Una vez más, sorprendida por su propia fuerza, Heltra bajó la guardia por un instante. Y el grupo hizo lo mismo. Una fracción de segundo. Suficiente. Un Needlewolf se lanzó a las espaldas de Marta. Slash. El animal quedó retenido por múltiples masas de chicle rosa que lo inmovilizaron contra el suelo. Patas, pelaje y, sobre todo, el hocico. El chicle selló su boca, impidiéndole respirar y asfixiándolo en cuestión de segundos. Marta retrocedió. La acción fue tan repentina que solo pudo reaccionar después. Heltra había cambiado a la Candy Sword en un abrir y cerrar de ojos y había disparado varias masas de chicle. ¿Estás bien?, preguntó Heltra desde la distancia, mientras el grupo retomaba posiciones. Tercia y Alden se colocaron más cerca de la maga, cubriéndola. No se distraigan. Rugió Bacta. Usó el escudo para partirle el hocico a uno de los Needlewolves y, con el hacha, atacó a otro. Sin embargo, necesitó al menos 3 tajos para finalmente decapitarlo. Un nuevo sonido cortó el aire. Un aullido. El alfa. Todos los lobos se detuvieron por una fracción de segundo, y luego cambiaron. Más rápidos. Más agresivos. Eso no me gusta nada, murmuró Marta. Van por ella. Gritó Alden. Y era cierto. El alfa había fijado la mirada en Heltra. Y ahora, toda la manada se movía en función de eso. Heltra apretó el mango de su arma. Sus ojos se entrecerraron. Las púas de los lobos brillaban. El suelo crujía. El aire se tensaba. Y por primera vez desde que empezó la pelea, Heltra sonrió. En un parpadeo, cambió a la espada látigo. Pero esta vez no la sostuvo con una sola mano. La tomó con ambas. Su postura descendió. Más firme. Más pesada. Más propia de un arma de 2 manos. Dentro de la lógica del sistema que regía su cuerpo, cada arma pertenecía a una categoría, y cada categoría determinaba qué bonificaciones podían aplicarse. Las armas a 2 manos, en particular, estaban diseñadas para maximizar el daño bruto a costa de velocidad y versatilidad, beneficiándose de habilidades pasivas que multiplicaban la fuerza física del usuario, aumentaban la penetración de armadura y potenciaban el impacto de cada golpe. Aunque ella no lo supiera, Heltra no solo estaba usando un arma, estaba forzando al sistema a reconocerla bajo una categoría específica. En Skyrim no existían los látigos como tal. No había habilidades, ni árboles de desarrollo, ni bonificaciones diseñadas para ese tipo de arma. En condiciones normales, un objeto con forma de látigo quedaría fuera del sistema, o, en el mejor de los casos, sería tratado como un arma improvisada, sin acceso a ventajas reales. Sin embargo, aquella arma no era un objeto común. Era una reliquia. Un arma legendaria cuya propiedad fundamental no residía en su forma, sino en su esencia conceptual. Seguía siendo, en términos absolutos, una espada. Su capacidad de cambiar de forma no alteraba su clasificación interna.
Eso significaba que, independientemente de si adoptaba la apariencia de una hoja, una cadena o un látigo, el sistema seguía interpretándola como una espada, y más específicamente, como una espada que podía ser empuñada a 2 manos. Y ahí radicaba la trampa. Al sostenerla con ambas manos, Heltra cumplía las condiciones necesarias para activar todas las bonificaciones asociadas al combate a 2 manos. El sistema no evaluaba la forma actual del arma, sino su categoría base. Por lo tanto, el alcance de un látigo, el daño de un arma pesada, la multiplicación de fuerza de una especialización a 2 manos, todo coexistiendo en un solo ataque, era una combinación que, en un sistema perfectamente equilibrado, no debería existir, pero existía, y Heltra la estaba explotando sin la menor restricción. Exhaló. Y entonces, ¡boom! Un solo paso, un solo movimiento, un solo golpe. El aire estalló. El sonido llegó tarde. El impacto no. El látigo barrió el espacio frente a ella en un arco amplio. Y todo lo que tocó, dejó de existir. Los cuerpos de los lobos no salieron volando. No cayeron. No resistieron. Fueron destrozados en el acto. Pulverizados. Convertidos en una lluvia grotesca de fragmentos y niebla rojiza antes siquiera de que sus cerebros procesaran lo ocurrido. Una nieve rosa cayó sobre la hierba, silenciosa, irreal. El bosque volvió a quedarse en silencio. Solo quedaba uno, el alfa, frente a ella, y esta vez ya no había distracciones. La nieve rosa aún no había terminado de caer, cuando el silencio se volvió absoluto. Ni un gruñido. Ni un paso, ni siquiera el viento, solo quedaban ellos dos, Heltra y el alfa. El lobo no retrocedió, no huyó. Sus patas se hundieron ligeramente en la tierra, pero se mantuvo firme. Sus púas se erizaron aún más, como si su propio cuerpo entendiera que aquello frente a él no era algo natural. Heltra bajó lentamente el arma. El aire aún vibraba por el golpe anterior. Su respiración era pesada, estaba eufórica, sin saberlo, su naturaleza orco invadía su cuerpo, la adrenalina, la emoción de luchar. El alfa dio un paso, luego otro, lento, cauteloso, pero decidido. ¿Vienes igual, eh? Heltra ladeó apenas la cabeza. Sus ojos se afilaron. Había algo distinto ahora. No era solo combate. No era solo instinto. Era reconocimiento. 2 depredadores. Midiéndose. El alfa bajó el cuerpo. Sus músculos se tensaron. Sus púas vibraron. El aire se comprimió a su alrededor. Heltra no levantó el arma. No cambió de postura. No preparó otro golpe. Solo respiró. Profundo. Lento. Como si algo dentro de ella se alineara, el mundo pareció detenerse, el sonido se apagó, el tiempo se estiró. Y entonces, el alfa se lanzó. Explosivo. Perfecto. Directo a la garganta. Era el momento perfecto. Heltra no se movió, no esquivó, no retrocedió. Se quedó ahí. El aire tembló, la presión se acumuló, el propio espacio pareció comprimirse frente a ella. No fue un grito, fue una orden. Y el mundo obedeció. La fuerza invisible estalló hacia adelante. El grito de poder, una magia que no pertenecía ni a magos ni a guerreros. No seguía las leyes convencionales de la hechicería, ni dependía de maná, círculos mágicos o cánticos complejos. Era algo más antiguo, más primitivo, el lenguaje de los dragones. Cada palabra del Tuum no era un sonido, sino un concepto impuesto sobre la realidad. Una orden absoluta que el mundo se veía obligado a obedecer. Fus, fuerza. Ro, equilibrio. Da, empuje. Por sí solas, eran fragmentos. Juntas, eran una declaración. Un rechazo violento de todo lo que se interpusiera frente al usuario. En el contexto original del juego, aquel grito era considerado básico. Una habilidad introductoria, entregada al jugador en las primeras etapas de su progreso. Su utilidad era clara, pero limitada. Empujar enemigos, ganar espacio, interrumpir ataques. Una herramienta. Nada más. Pero ese equilibrio dependía de algo fundamental. Restricciones. El mundo del juego imponía límites estrictos. Valores de fuerza, resistencias predefinidas, masas calculadas, físicas simplificadas.
Incluso el propio Tuum estaba contenido dentro de esos parámetros, reducido a una habilidad cuantificable, escalable, predecible. Aquí, no. Heltra no estaba usando una habilidad dentro de un sistema cerrado. Estaba pronunciando palabras en el idioma de los dragones en un mundo que no tenía forma de reducirlas a números. No había valores que amortiguaran el impacto. No había estadísticas que limitaran su alcance. No había un motor que suavizara la fuerza aplicada. Solo existía la orden. Y la realidad obedeciendo. El aire frente a Heltra colapsó. No fue un simple empuje, ni una ráfaga de viento. Fue una onda de presión pura, una ruptura momentánea del equilibrio en el espacio mismo. El sonido no viajó, explotó, expandiéndose en todas direcciones con una violencia imposible de contener. Y Heltra no lo esperaba. Porque aquello ya no era el Fus Roda de un juego. Era el auténtico poder de un Dovahkiin, liberado de cualquier limitación artificial. El alfa, a centímetros de su rostro, fue el primero en recibirlo. Su cuerpo no salió despedido. Se deshizo, como si cada parte de él hubiera decidido separarse al mismo tiempo. No hubo luz, no hubo fuego, solo fuerza. Una presión invisible, absoluta, imposible de detener. Golpeó, arrasó, dominó. Primero el pelaje, arrancado como si nunca hubiera estado ahí. Luego la carne, desgarrada, separada, pulverizada en el aire. Después el músculo, cediendo, rompiéndose, incapaz de resistir algo que no podía entender. Y finalmente, el esqueleto, que no salió volando, se desintegró, como polvo, como nada. Detrás de él, el bosque pagó el precio. Una línea perfecta, recta, antinatural. Árboles arrancados desde la raíz, convertidos en astillas que ni siquiera llegaron a caer. Rocas, reducidas a polvo antes de poder quebrarse. El suelo abierto. Como si algo hubiera pasado por ahí, y decidido que nada debía quedar en pie. El estruendo llegó después. Un estallido seco, brutal, similar a un bombardeo que sacudió todo el bosque. El eco se extendió a la distancia. Y luego, silencio. El viento volvió, lento, cauteloso. Heltra seguía de pie, inmóvil, sus ojos abiertos, su respiración, contenida. Bajó lentamente la cabeza, miró al frente, no quedaba nada, ni del alfa, ni de lo que había detrás de él, solo destrucción. Su voz salió baja, casi vacía. Orc. Sus orejas se movieron levemente. El combate se había detenido por completo, como si nada hubiera pasado. Nadie hablaba, nadie se movía. Creo que... Heltra tragó saliva. Eso fue demasiado. Apretó ligeramente el mango de su arma. Por primera vez desde que llegó a ese mundo. Heltra entendió algo. No era solo fuerte. No era solo resistente. Era cuando menos un arma de destrucción masiva si no se controlaba. El silencio no se rompió de inmediato. Nadie se movía. Nadie respiraba, o al menos, eso parecía. El bosque, que hacía unos segundos estaba lleno de gruñidos, pasos y choque de acero, ahora era un vacío absoluto. Heltra fue la primera en girarse. Lento. Casi con cautela. ¿Ya terminó? Nadie respondió. Bacta seguía con el escudo en alto, pero ya no había nada frente a él. Sus brazos temblaban. No por cansancio. Por otra cosa. Oye, murmuró Heltra, ya puedes bajar eso. Bacta no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en la línea de destrucción que atravesaba el bosque. Eso, su voz salió seca, eso no fue magia normal. Tercia dio un paso atrás. Luego otro. Ni siquiera fue magia, corrigió, con un hilo de voz. Yo, no sentí un conjuro. Marta apretaba su libro contra el pecho. Sus manos temblaban tanto que las páginas crujían. No hubo activación, no hubo círculo, no hubo flujo de maná, susurró, casi para sí misma. Es como si, el mundo simplemente obedeciera. Alden fue el único que reaccionó de forma distinta. No retrocedió, no habló, solo miraba a Heltra. Fijamente, analizando, midiendo. Heltra ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué? Alden entrecerró los ojos. Si eso iba dirigido a nosotros, dijo finalmente, no habría quedado nada. El comentario cayó pesado, muy pesado. Tercia tragó saliva. Bacta por fin bajó el escudo, lentamente. Heroína o no,
Murmuró, eso fue demasiado. Heltra se rascó la nuca. Incómoda. Bueno, o sea, sí fue fuerte pero tampoco, no. Marta la interrumpió. Fuerte. Más fuerte de lo que cualquiera esperaba de ella. Eso no fue fuerte. Levantó la mirada. Y por primera vez, había miedo. Real. Eso fue algo que no debería existir aquí. Silencio otra vez. El viento pasó entre los árboles rotos. El olor a tierra, a madera destruida, y algo más difícil de describir, llenaba el aire. Tercia miró a Heltra. Dudó. Pero aún así habló. ¿Puedes hacerlo otra vez? Heltra parpadeó. ¿Eh? Eso, señaló al frente. Ese, gritó. Creo. Una pausa. Pero no sé si debería. Otra pausa. Más larga. Alden asintió levemente. Entonces no lo hagas. Simple. Directo. Por favor. Bacta soltó una risa nerviosa. Sí, me gustaría seguir existiendo. Tercia no rió. Marta tampoco. Heltra suspiró. Vale. Miró una vez más la línea de destrucción. Su obra. Su poder. Y algo dentro de ella, se tensó. No miedo. No exactamente. Pero tampoco tranquilidad. Entonces. Giró hacia el bosque. ¿Seguimos? Nadie respondió de inmediato. Pero esta vez, cuando comenzaron a moverse, mantuvieron distancia. No por estrategia. No por formación. Sino por instinto. Porque ahora sabían algo. Algo que no podían ignorar, si la heroína de la espada era tan poderosa. ¿Qué hacían ellos con ella? ¿Eran siquiera necesarios? ¿Valía la pena acompañar a alguien tan fuerte? ¿Solo se estarían aprovechando de una experiencia regalada? Esas, y muchas más preguntas, martillaban la mente de cada uno. Pero, como suele ocurrir con la naturaleza humana, la curiosidad pesó más. Los obligó a quedarse. Querían seguir a la heroína de la espada. Querían ver hasta dónde era capaz de llegar, qué tan lejos podía llevar ese poder. Y aunque tal vez no fueran útiles en combate, lo serían en otras áreas. O eso esperaban.